Aquí todos lo sabemos. El usuario es el centro y lo que hacemos debe estar enfocado en ellos. Pero, ¿qué estamos haciendo para acercarnos cada vez más a su realidad? Una consultora en experiencia de usuario de Pragma nos explica cómo desde la cotidianidad de nuestros usuarios podemos construir mejores experiencias y ser cada vez más valiosos para ellos. Le damos la bienvenida a Juliana González. Hoy quiero comenzar esta charla haciéndoles una pregunta y es la siguiente, y es ¿qué tan presente está la banca en su cotidianidad? Seguramente es una pregunta un poco extraña, entendiendo que este es un evento, pues, finalmente protagonizado por 5B y Pragma, empresas que trabajan directamente en el negocio de la tecnología, y pues que ustedes finalmente trabajan para la banca guatemalteca. Es una respuesta que podemos intuir fácilmente y que seguramente pues, tiene una respuesta obvia, y es que hace parte de nuestro día a día, permite que nosotros podamos hacer cada cosa en nuestro día a día, y no solamente nosotros, sino también las personas que nos rodean. Incluso nosotros mismos hemos ayudado a construir una banca o hemos exigido que la banca sea cada vez más rápida, seguramente tenga cada vez más funcionalidades, y como no somos conformistas, exigimos que la banca mejore todos los días. Nosotros, las personas que estamos aquí hoy, hemos construido una banca basada en nuestras necesidades. El día de hoy quiero presentarles a Eli, y por favor quiero que no la tomen como algo totalitario. Ella simplemente es una persona que inspiró esta charla, y quiero que, como van a conocer la historia de ella el día de hoy, piensen en otras realidades, en otras cosas que hacen las personas allá afuera, en la Guatemala donde vivimos nosotros, bueno, o ustedes. Les cuento un poco acerca de ella. Eli es una mujer guatemalteca, tiene aproximadamente 25 años, trabaja en casas de familia y hace parte del 54% de pobreza, cosas que pasan cuando uno está nervioso, ¿cierto? Hace parte del 54% de la población en Guatemala en situación de pobreza. Entonces, ahora que la conocen, quiero que se pregunten o que nos preguntemos qué tan presente está la banca en la cotidianidad de personas, así como ella. Y no es una pregunta para que me respondan, no estoy buscando eso, simplemente quiero que reflexionemos alrededor de ello. Para poder explicarles un poco de lo que les vengo a contar el día de hoy, la historia de Eli y todas esas cosas, en realidad en Pragma nos hemos dedicado un montón a entender realidades como ella, no solamente aquí en Guatemala, sino también en Colombia y otros países de Latinoamérica. Personas como las que se van a parar aquí y otras que trabajan detrás están tratando de entender cómo cambiar la realidad de personas como Eli. Por eso el día de hoy quiero contarles acerca de 3 retos a los que se enfrenta la banca cuando hablamos de cotidianidad. Un tema que seguramente muchos de nosotros hemos tocado, pero que probablemente por nuestros afanes del día a día no hemos profundizado. Para poder contarles acerca de Eli, voy a ir hablando un poco de sus sueños y de sus ideales o de sus necesidades específicas. Es importante que sepan que Eli sueña con tener su propio taller de costura. Es una mujer que quiere emprender y que quiere ser dueña de su tiempo, de su espacio y finalmente de su economía, pero para ella pensar en acceder a un crédito seguramente es muy poco factible porque pues trabaja en casas de familia, recibe el dinero en efectivo y su vida finalmente se ve reflejada el efectivo todo el tiempo, compra y se mueve con efectivo. Entonces, si llega y toca la puerta de un banco, seguramente un banco va a decir, no, pero no tienes historial, no puedo prestarte, no tienes un score que me ayude a ratificar o quizás verificar que pueda prestarte dinero. En realidades como la de ella, estamos sujetos, o ella está sujeta,
a tener cada vez más lejos esos sueños específicos. Y entonces, con esa historia, yo quiero preguntarles qué podemos hacer para atender la necesidad que ella tiene. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra banca, desde lo que hacemos en la banca guatemalteca, para poder cambiar la realidad de ella y de personas como ella? Quiero contarles una historia o una aplicación que encontré mientras hacía la investigación y que se relacionaba muchísimo con suplir esa necesidad específica. Y van a encontrar varios ejemplos dentro de esta presentación. Kiva es una aplicación creada en Kenia, como las de Eli, donde literalmente se pueden hacer préstamos de persona a persona habilitados por una plataforma. Kiva está transformando la realidad de miles de personas en Kenia, en una de las realidades más pobres del mundo. Entonces, si eso sucede en Kenia, ¿qué impide que suceda aquí en Guatemala? Y eso nos lleva directamente al reto al que nosotros estamos sujetos el día de hoy, o uno de los 3 retos, que es el reto de la accesibilidad. Cómo nosotros permeamos la banca guatemalteca para que sea cada vez más accesible. ¿Qué tenemos que construir o qué debemos hacer para poder permitirle a todas las personas tener mínimo una cuenta de ahorros? ¿Qué tenemos que hacer para poder utilizar ese impulso que nos entregan las remesas para poder permitir que quede el dinero directamente en el banco y que no sea simplemente una fuente de entrada y salida del dinero? En esencia, ¿cómo creamos experiencias de acceso en esas cotidianidades? ¿Cómo cambiamos la realidad de personas como Eli? Quiero dejarlos con esa gran interrogante, porque seguramente en esta charla van a encontrar muchos. Algo importante que quiero que sepan de Eli es que Eli gana 110 quetzales por el trabajo que realiza en una de las casas que visita. Es importante que sepan que ella solamente trabaja 3 días a la semana. Eso nos deja con 12 días al mes y probablemente pues con unos ingresos un poco bajos para la media guatemalteca. Estamos hablando de que ella gana mensualmente 1.320 quetzales, algo un poco menos del 37% de un salario mínimo legal vigente aquí en el país. Para Eli, cada quetzal cuenta, cada quetzal es importante. Y el simple hecho de pensar que no va a tener acceso al mismo o que va a tener que entregarle al sistema 4, 5 o 10 o 15 quetzales es una idea impensable. Estamos hablando de que es una mujer que solamente gana 1.320 quetzales y que seguramente necesita el dinero para sobrevivir, para mantener un hogar, para cuidar de unos hijos. Entonces es importante que nos cuestionemos qué tenemos que hacer para combatir la segunda barrera o el segundo reto que les vengo a contar hoy. Y es el reto de los costos asociados por pertenecer al sistema financiero. Incluso si esas preguntas nos llevan a cuestionar qué debemos hacer desde la banca tradicional y cómo vamos a tener que mover nuestras estructuras para poder mejorar no solamente el acceso, sino también la posibilidad de que una persona pueda utilizar servicios medianamente gratis. No por nada, hoy estamos enfrentados a un ecosistema gigante, fintech, neobancos, que están entendiendo específicamente necesidades puntuales de los usuarios que están allá afuera. El éxito específico de estos negocios es que se dedicaron a entender que hay unas necesidades particulares y cómo las vamos a suplir. Y eso es con la idea que quiero que se vayan la idea de hoy, porque al final hay jugadores en el mercado, y les traigo un ejemplo que queremos muchísimo, al menos en Pragma, y que nos ha enseñado muchísimo alrededor de cómo entendemos esas cotidianidades, que es Nequi. Nequi nos ha permitido entender cómo ayudar al sistema a cambiar y a moverse y a ser un poco disruptivo. Hoy en día estamos hablando que Nequi bancarizó a 14 millones de personas y le están dando entrada al sistema bancario colombiano a 14 millones de personas que probablemente por un motivo u otro
no estaban bancarizadas. Hablamos que la persona que está en la playa ofreciendo un masaje o una simple cerveza puede tener la oportunidad de recibir el dinero a través de un código QR. Hablamos de que las personas empleadas domésticas, como la Eli que les acabo de presentar, tienen acceso a su dinero a través de digital. Lo mejor es que no tiene que pagar por hacer transferencias y muchas veces, incluso hace poco, lanzaron la tasa de préstamos más baja del mercado en Colombia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para retar estas estructuras y poder mirar más allá y enfrentarnos a nuevas formas de ver el tema de costos en Guatemala? Cuando estaba haciendo el trabajo para esta charla, me cuestionaba muchísimo alrededor de qué tanto confía la persona en la banca guatemalteca. Y me puse a pensar en el caso de Eli, donde hablábamos de que es una mujer que no tiene acceso o que tiene un acceso totalmente limitado, que es una persona que necesita el dinero y por ende no puede pagarle al ecosistema o a la entidad para poder utilizar el dinero. Y diría, es ilógico que alguien así pueda confiar en un sistema que probablemente a sus ojos, y no estoy queriendo decir que suceda de esta manera, pero probablemente a sus ojos y a los míos en ese momento, pues diría, no creo en ella y creo que la banca me está fallando. Y un estudio que hicimos hace poco me abrió los ojos y me demostró lo contrario. Me demostró que la gente en Guatemala confía en la banca. Hay realidades aquí que no se viven en Latinoamérica. Estamos hablando de que es un país donde las personas se sienten seguras y eso se detonó a través de una pandemia. La pandemia dijo, o las personas en pandemia dijeron, bueno, no, es que los bancos no me están quitando el dinero y puedo sobrevivir y puedo estar tranquilo mientras pasa un tema que está impactando el mundo. Pero este mismo postulado hace que me cuestione o que me preguntara en ese momento, pues si la gente confía en el banco, ¿por qué no están ingresando cada vez más personas a las opciones que la banca guatemalteca ofrece? Escuchen bien, ¿por qué no? Y me encantaría luego conversar al respecto. Y con esto voy a darle paso al tercer reto que nos invita el día de hoy, o al que quiero invitarlos el día de hoy, y es el de la inclusión financiera. Es un reto que me emociona fuertemente, no solamente pues por mi formación y por las cosas que hago alrededor de la experiencia del usuario, sino porque sé que es un tema que contiene pequeños retos que tenemos que afrontar. Estamos hablando específicamente que en Guatemala, Eli y personas como Eli cuentan con una limitada educación financiera, lo que hace que no logren derribar esos mitos alrededor del sistema bancario y que el mismo sistema y que no sepan ni siquiera cómo utilizarlo. Estamos hablando de que en Guatemala, Eli y personas como Eli luchan contra la barrera idiomática y de analfabetismo. Hablamos que tenemos aproximadamente 22 lenguas indígenas y al menos un 17% de personas analfabetas. Quizás muchos de esos analfabetas viviendo en esas etnias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. Y quiero que no se vayan con un mensaje que esto es absoluto. Sabemos de primera mano y hemos venido investigando que dentro del ecosistema bancario están jalonándose un montón de iniciativas que permiten cada vez más la inclusión. Pero tenemos que seguir esforzándonos y doblar las cosas que estamos haciendo hoy en día para poder impactar a una cantidad mayor de usuarios. Y entiéndase usuario como el usuario de a pie, la persona que está en la calle, no los usuarios de las tecnologías, ni las personas que solicitan la tecnología que se necesita hacer para una aplicación o para un portal. Porque estamos hablando de que en Guatemala, Eli y personas como Eli tienen un acceso limitado a infraestructura bancaria. ¿Qué vamos a hacer con la Guatemala del interior? Con esas personas que necesitan cada vez más acceso, con esas personas que necesitan cada vez más oportunidades. Necesitamos enfrentarnos a estas nuevas realidades. Y como les decía, sabemos específicamente que hay cosas por hacer y que ya se están haciendo muchas.
Pero no está de más este recordatorio, porque además sabemos que Eli y personas como Eli tienen acceso ilimitado a Internet o simplemente no lo tienen. Entonces, desde nuestras estructuras tecnológicas estamos hablando de que estamos diseñando funcionalidades increíbles, aplicaciones disruptivas, soluciones impactantes. Pero al final, ¿quién las está utilizando? ¿Para quién estamos diseñando esas experiencias? ¿Y cómo van a acceder a ellas? La pregunta es, ¿cómo somos creativos ante la cotidianidad de personas como Eli? Ahí les dejo la duda. Por eso también me gusta traerles ejemplos y les quiero contar sobre una aplicación de República Dominicana. En realidad es creada por un dominicano en Estados Unidos que se llama Pana. Pana es una aplicación financiera que permite a los más de 60 millones de migrantes latinos en Estados Unidos hacer envío de remesas totalmente gratis hasta $300. Luego de eso, si pasas el monto, solamente pagas un fee de $9,99. Y no solamente eso, no solamente permite conectar a ese migrante con la realidad o con las familias aquí en Guatemala o en cualquier otra parte del mundo. También ayudó a bancarizar a esas personas dentro de un sistema, como es el sistema de Estados Unidos, que es un poco más rígido, por medio de una tarjeta de débito, cuya tarjeta se puede recargar en un Walmart o en un Walgreens. Aplicaciones como esta nos reta todos los días a pensar distinto y a entender esas cotidianidades que hay afuera. Y esa es la duda con la que quiero que nos vayamos el día de hoy. Porque la forma más productiva o más eficiente que tenemos es poder conectar esas ideas que son impensables con experiencias que sean totalmente increíbles. Y no van a ser increíbles por disruptivas o no van a ser increíbles porque sean novedosas. Van a ser increíbles porque son usables. Van a ser increíbles porque van a ayudar a alguien a solucionar algo. Y me gustaría decirles un poco alrededor de la historia de Eli, que quizás parece como una historia inventada para que pudiese conectar los 3 retos del día de hoy, pero verdaderamente no. Hace 2 años tuve la oportunidad de vivir en Guatemala y Eli, la persona que inspiró la historia, fue la persona que cuidó mi hogar mientras estuve aquí. Gracias a ella, a lo que me contó, a lo que pudo compartir conmigo y a las muchas horas de investigación que hemos invertido en el territorio, hoy puedo traerles estos insights. Puedo retarlos para que sigan siendo increíbles desde lo que hacen en la banca guatemalteca, pero pensando con una óptica mucho más empática y amigable con esos usuarios. Porque en realidad es importante que conectemos o conozcamos la cotidianidad de personas como Eli, pero también es importante que conectemos con cotidianidades como Luis, una persona invidente, que probablemente ha tenido una vida mucho más difícil y que tiene un acceso absolutamente limitado. O como María, una mujer emprendedora guatemalteca que sueña con sacar su emprendimiento adelante. La banca tiene que conectar con personas como Martín, un hombre que probablemente puede estar en el mismo rubro en el que trabajamos nosotros y que es de esos inconformes que exige cada vez más de la banca. Pero también tiene que conectar con Pedro, un hombre que está afuera y que tuvo que salir del país para darle unos mejores beneficios a su familia aquí en el país. Porque como una reflexión final, para mí, la mejor experiencia que nosotros podemos construir es que esas personas de las que acabo de hablar sientan la banca tan cotidiana como lo hacemos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.